Hoy en día, basta con entrar a un lugar lleno de gente intelectual y murmurar la palabra Nefilim, y estarás 100% seguro de entablar una conversación muy interesante. Pero, ¿qué son los Nefilim? ¿Ángeles? ¿Demonios? ¿Gigantes? ¿Extraterrestres? El gran volumen de extrapolaciones e interpolaciones es casi tan sorprendente como las propias historias originales de los Nefilim. La fuente de estos relatos es, en parte, la Biblia. Y no me refiero al material extrabíblico, aunque hablar del libro de Enoc es una parada obligatoria. Me estoy refiriendo al canon bíblico. Por ejemplo, Génesis 6:4 dice: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos de ellas. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Esto nos dice dos cosas. Uno, la Biblia dice que los Nefilim son o fueron reales. 2. Los Nefilim son el resultado de la mezcla de un ser divino y un humano. Esto nos lleva a pensar, ¿tuvieron los ángeles caídos sexo con los humanos y crearon una raza de gigantes? Yo soy el documentalista, y esto es la verdad sobre los Nefilim en la Biblia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Entonces, ¿son estos héroes de la antigüedad inspirados por los ángeles, semidioses como Gilgamesh o Heracles? ¿O son gigantes simbólicos en cuanto a su influencia histórica? ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia sobre los Nefilim? Gigantes descendientes de ángeles caídos, muertos en el gran diluvio. Para efectos prácticos debemos centrarnos en lo que los textos antiguos como la Biblia realmente dicen sobre una narrativa que ha sido desvirtuada por la cultura popular a través de la especulación, los teóricos, los ateos y así sucesivamente. Se puede decir que la historia de los Nefilim comienza con el libro de Génesis de la Biblia y tiene lugar antes del diluvio universal, cuando Noé construyó su barca y se puso a salvo. Entonces, los hijos de Dios se cruzaron con las mujeres humanas y su descendencia fue llamada Nefilims. Según Génesis 6:5, Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De modo que Dios pulsó el botón de reinicio, y fue así como comenzó el diluvio. Más adelante, en Números 13:33, nos encontramos con los Nefilim por segunda vez, cuando algunos israelitas buscaban a Moisés y a Aarón durante su éxodo de Egipto. Los exploradores volvieron diciendo que parte de Canaán estaba habitada por personas gigantes que son más fuertes que nosotros. Eran tan grandes como saltamontes para ellos. Estas personas eran los descendientes de Anak, quien a su vez descendía de los Nefilim. Anak era el hijo de Arba, jefe guerrero de una tribu de personas en Hebrón, y el hombre más fuerte entre los Anakim.
Esta última línea hace eco de la mencionada línea de héroes de la antigüedad, hombres de renombre del Génesis. El libro de Enoc cuenta más. Hay un relato en el Génesis sobre los híbridos de ángeles y humanos, los Nefilim, que se mencionan de nuevo en Números cuando los israelitas se encontraron con unos tipos grandes y aterradores en una zona que querían colonizar. Eran tan grandes y aterradores que fueron comparados con las viejas historias de los Nefilim. Al final, eso es todo lo que la Biblia tiene que decir. Si queremos saber más, tenemos que dejar la Biblia de lado y recurrir a obras más enigmáticas, como los pseudoepígrafos, un conjunto de textos escritos entre el 600 a.C. y el 900 después de Cristo, por diversos autores cristianos y judíos, como lo dice la historia universal. Estos escritos son diferentes de los apócrifos, los libros de Tobías, Judith, Macabeos, etc., aceptados por los católicos, no por los protestantes, como literatura bíblica básica. En los pseudoepígrafos, los relatos bíblicos tradicionales se vuelven aún más fantásticos, llenos de monstruos, magia y metafísica, como el anillo mágico de Salomón, que ilustran definitivamente por qué fueron omitidos de la Biblia cuando se compiló en el siglo V y que no se han añadido desde entonces. El libro de Enoc. Uno de estos libros se encontró por primera vez en Etiopía y se llevó a Europa en 1773. Fue escrito en griego, traducido del arameo, y probablemente llegó a Etiopía entre los siglos IV y V de nuestra era, cuando la región se convirtió al cristianismo. Existen unos 80 manuscritos en total, incluidos los fragmentos encontrados en los rollos del Mar Muerto. Y el libro de Enoc es donde los Nefilim toman el protagonismo. La rebelión angélica, descendencia de semidioses, canibalismo y mucho más. La versión reducida de la Biblia de la historia de los Nefilim recibe una importante expansión en el libro de Enoc, que es lo que inspiró las mencionadas teorías de los antiguos alienígenas y demás. Enoc contiene un cuento pequeño, anidado en El libro de los vigilantes, disponible en su totalidad en mi página oficial. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar está totalmente prohibido por la Iglesia y es considerado un gran pecado por parte de los fanáticos creyentes. El libro habla acerca de una rebelión contra Dios de 200 ángeles, llamados los vigilantes, dirigidos por jefes con nombres como Kokabel, Armumae y Samsiel. La rebelión se llevó a cabo porque la sensualidad de las mujeres humanas les hacía ser incontrolablemente amorosos. La violación desenfrenada de mujeres humanas que engendró una descendencia gigante y retorcida llamada los Nefilim. La canibalización literal de los humanos por los Nefilim. Los vigilantes que enseñaron a los humanos la metalurgia, la agricultura y la hechicería. Un escriba justo llamado Enoc, enviado por Dios para negociar con los vigilantes, que a su vez piden a Enoc que interceda ante Dios en su favor. Y así, sucesivamente, hasta que la historia vuelve a conectarse con el relato del diluvio. Es como si este libro hubiese pertenecido a la Biblia, pero alguien, por alguna razón, decidió eliminarlo. ¿Por qué?
Génesis 6:4 utiliza la palabra Hipporim para describir a los Nefilim en su línea de héroes de la antigüedad. Una palabra que en el contexto antiguo significa semidios, es decir, mitad divino, mitad mortal. Este tipo de entidades son habituales en los mitos y representan las mejores y peores características de la humanidad. Por ejemplo, Gilgamesh, tiranía; Heracles, valor, de forma exagerada. Como mínimo, tiene sentido que un relato apocalíptico de advertencia como el del diluvio apunte a los peores ángeles de nuestra naturaleza. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Déjame un comentario. Yo soy el documentalista. Y esto fue la verdad sobre los Nefilim en la Biblia.